Mi nombre es Carlos Paredes, estudiante de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la materia de enzimología. Nuestro proyecto es el uso como lo podemos ver aquí, el uso de la transglutaminasa para la industria alimentaria. Aquí como nosotros podemos observar, esta es la transglutaminasa, la enzima transglutaminasa, y aquí voy a acercarlo un poquito para que se pueda observar. Y aquí nosotros podemos ver la carne original y la carne reconstituida. En esta parte de aquí nosotros podemos ver que es una carne más magra. ¿Qué quiere decir que es una carne más magra? Que esta carne es un poquito más consistente y con menos grasa. Ya. En un resumen que yo les puedo dar es que se crea productos alimenticios al menor costo posible. Se crea productos alimenticios al menor costo posible con la enzima transglutaminasa, que es lo que vamos a explicar en este paper. También cataliza la reacción de transferencia entre los grupos carboxiamida de los residuos de glutamina en proteínas, péptidos y varias aminas primarias. Las calciodependientes, existen dos tipos de transglutaminasas: las calciodependientes, que se encuentran en el hígado y en el plasma de los mamíferos, en los pescados y las plantas, y las calcio no dependientes, producidas por la fermentación de microorganismos, en este caso como la Streptomyces cinnamomeum y la Streptomyces sforbiacem. Aquí nosotros podemos ver el proceso de la transglutaminasa. Aquí nosotros vemos las moléculas de las proteínas totalmente dispersas. Esto quiere decir que está totalmente dispersado. Y en la parte de aquí nosotros vemos las moléculas totalmente unidas. Y eso forma que en la carne, eso hace que la carne se junte completamente y se compacte para darle una mejor textura y mejor viscosidad, que es lo que voy a explicar un poco más a continuación. Ya. Justo aquí es lo que les voy a explicar. ¿Cuáles son las funciones que da la transglutaminasa en el producto alimenticio de la carne? Las funciones que le aporta, en este caso nosotros podemos ver, es que le da una estabilidad de emulsión, una estructura, capacidad gelificante, textura, firmeza, elasticidad y viscosidad. Nuestro objetivo principal es elaborar productos alimenticios. El objetivo principal de este paper es elaborar productos alimenticios al menor costo posible en base a los procesadores de alimentos que pueden degradar enzimas. Nuestros objetivos específicos son el uso de enzimas transglutaminasa, que también en sus siglas puede estar representado como TG, en niveles de hasta 65 ppm para el proceso de productos alimenticios, y su uso en carnes, pollos y frutos de mar, que es comercialmente lo que más se utiliza. Y es otro de nuestros objetivos también es entrecruzar diferentes proteínas, formando enlaces covalentes entre aminoácidos, glutaminas y lisinas. Otro de nuestros objetivos es utilizar las funciones de la transglutaminasa para la elaboración de la carne reconstituida. Recordemos que estos objetivos son de lo que nos basamos en el paper. Dentro de nuestro marco teórico, nosotros tenemos qué son las enzimas transglutaminasas. Recordemos que las enzimas transglutaminasas pueden unir proteínas entre un grupo amino de un residuo que se llama lisina y un grupo carboxiamida de un residuo de glutamina. Puede crear un enlace inter o intramolecular altamente resistente a la proteólisis. Otro de nuestro tema tenemos también que es la proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? La proteólisis es la degradación, que es transformar una sustancia compleja en otra estructura más sencilla. Como nosotros podemos ver aquí en el recuadro, nosotros tenemos enzimas específicas llamadas proteasas y la digestión intramolecular. Durante la degradación de la digestión, en esta degradación de la digestión se utilizan las proteasas, que es una de estas, la tripsina, perdón. La tripsina es producida por el páncreas en forma de tripsinógeno, que es una enzima inactivada y luego es activada en el duodeno. Como nosotros podemos ver aquí en el gráfico, esta enzima tripsina está localizada pues en el páncreas, que es el sistema biliar,
y aquí nosotros podemos obtener esta localización de la tripsina. Nosotros tenemos la degradación intracelular, que es del complejo multienzimático o proteomasa, que se actúa en el citosol. Es una estructura cilíndrica formada por proteasas. Estas proteasas tienen dos extremos de complejos proteicos y se alimentan en la cámara interna del cilindro. Reconocen las proteínas. Como nosotros podemos observar aquí, este es lo que les acabo de explicar, pues es un proceso que es en base a la protomasa del citosol. Aquí nosotros podemos observar la transglutaminasa. Comercialmente son las preparaciones activas, que es lo que más se utiliza comercialmente en la industria alimenticia, que es cada preparación de activa fue desarrollada para adaptarse perfectamente a los efectos requeridos necesarios. Estas preparaciones ya vienen listas para su aplicación en las diferentes productos alimenticios. El proceso para la obtención de esta carne reconstituida, pues es primero obtener trozos de carne grandes o pequeños y tener también estos mismos trozos, mezclarlos con fibrógeno y la trombina que activa el proceso natural. Estos trozos de carne son unidos. Esta carne mantiene una estructura original. O sea, no va a perder su estructura original la carne. También se la puede poner en una forma de molde o para cortarla, para poder que se adapte al consumidor. En la parte de aquí abajo nosotros podemos observar en estas gráficas ya lo que es una carne pues con la transglutaminasa, que se la puede formar de diferentes figuras y que se adapte pues en diferentes modelos o figuras. Aquí nosotros podemos ver una carne reconstituida pues cuadrada y una carne reconstituida circular o cilíndrica. Eso sería todo. Muchas gracias de mi parte. Aplicaciones de la transglutaminasa en la industria alimenticia. Como ya sabemos, la transglutaminasa es una enzima natural que se utiliza sobre todo en la industria alimenticia debido a que esta ayuda a una mejor cohesión y compactación de las mezclas de los alimentos. Una de las aplicaciones más importantes de la transglutaminasa es que esta es utilizada como un ingrediente no cárnico. La mayor de las razones por las cuales se incorporan proteínas no cárnicas en las carnes reestructuradas son sobre todo para dar cohesión entre los trozos de carne y también para capturar agua. Existen ciertos tipos de ingredientes no cárnicos los cuales son muy utilizados. Dentro de estos tenemos a la transglutaminasa, la proteína de soya y el suero de proteína concentrada. También debemos tomar en cuenta que la transglutaminasa junto con otras proteínas no cárnicas dan buenos resultados en la carne, lo cual reemplaza algunos componentes como el cloruro de sodio y el tripolifosfato, debido a que la combinación de las proteínas no cárnicas con la transglutaminasa mejora la fuerza de cohesión y también la capacidad de retener agua. Por otro lado, las proteínas no cárnicas comunes como la soya, el suero y la transglutaminasa no permiten disminuir el contenido de cloro de sodio y de fosfato. Pero en cambio reducen las pérdidas por cocción, aumentan la capacidad de retención de agua y mejoran la textura del producto. El nivel óptimo para la utilización de ingredientes no cárnicos en productos cárnicos es de 0,5% de transglutaminasa y el 8% de proteínas no cárnicas. Estas se las debe adquirir en polvo, ya que esto facilita su aplicación y su dilución. Otra de las aplicaciones es que esta sirve para la elaboración de carnes reconstituidas o reestructuradas. Aquí, en la unión de los trozos de carne va a resultar tanto de la adición de proteínas no cárnicas y también del almacenamiento a bajas temperaturas durante toda la noche. También debemos tomar en cuenta que la red proteica obtenida y la cohesividad lograda van a ser estables al calor, es decir, al cocimiento, y esto va a asegurar que la carne mantenga su integridad. También por otro lado se encontró que la transglutaminasa sola no induce tan bien en las reacciones de entrecruzamiento.
entre los trozos de carne cruda, pero sí lo puede lograr con la adición de caseinato de sodio. Aquí las uniones se van a formar a partir de los recortes y de los pedazos de bajo valor. Este valor agregado al producto hace que la carne pueda ser cortada en rodajas o en fetas, tanto ya sea carne cruda o carne cocida. También debemos tomar en cuenta que la carne reconstituida está sujeta a un mínimo procesado, por ende no va a contener ni sal ni polifosfatos, lo cual induce a la retención de agua. Y también la integridad del músculo no se va a alterar y por lo tanto el sabor y la textura no van a ser afectados. A continuación, aquí podemos observar una tabla en donde van a ver productos que hacen uso de la transglutaminasa. Dentro de estos productos tenemos las carnes, el pescado, el trigo, la soya, los vegetales y frutas y las grasas. Cabe recalcar que la mayoría de estos productos utilizan la transglutaminasa sobre todo para mejorar la textura y la apariencia de sus productos. A continuación les voy a hablar sobre el proceso de elaboración de la carne reconstituida. Este proceso consta de 7 pasos. Primero tenemos la selección de la materia prima, el mezclado, el embutido, el atemperado, el feteado, el congelado y el envasado. Dentro de la selección de la materia prima se utiliza el lomo alto y bajo de los animales. En el caso de los músculos enteros se van a elegir los músculos chicos y que tengan bajo valor de venta. En el paso de mezclado, aquí se utiliza una mezcladora de tipo helicoidal, si es posible con vacío. Para los trozos pequeños se debe agregar en primer lugar la carne y luego la solución de transglutaminasa. Cabe recalcar que esta solución de transglutaminasa debe ser previamente hidratado al 20%. Esta solución se va a colocar en la carne en una proporción de 50 mililitros en 950 gramos de carne. El tiempo de mezclado es corto y lo único que se busca es que tenga una adecuada distribución de la enzima. Por otro lado, en el caso de los músculos enteros o trozos que buscan similar músculos enteros, se utiliza la enzima de aplicación en polvo sin hidratar. Esta se aplica cubriendo la superficie de la carne. Como tercer paso tenemos el embutido. En el caso de los trozos pequeños se aconseja utilizar máquinas con bombas de paleta, las cuales generan vacío y a su vez ayudan a que haya una buena compactación, evitando que haya una gran cantidad de burbujas en el producto. También para simular que es un músculo es necesario prensarlo con dispositivos para embutir. También se podrán usar tubos de polietileno de alta densidad. Como cuarto paso tenemos el atemperado. Esto se lo lleva a cabo a una temperatura de -3 a -2 grados centígrados dentro de las 24 horas. Esto ayuda a tener a la carne a una temperatura óptima para el feteado. También se le debe dar el tiempo suficiente para el feteado. También se le debe dar el tiempo suficiente a la mezcla para que las uniones se puedan consolidar. Bueno, esta operación consiste en colocar bandejas con los tubos en carros dentro de las cámaras de atemperado a una temperatura de -5 y -4 grados centígrados. Como siguiente paso tenemos el feteado. Aquí se calibra la feteadora para el espesor de bife deseado y se quita el tubo y los discos y se procede al feteado. Como sexto paso tenemos el congelado. El congelado se va a realizar a una temperatura de -18 grados centígrados. Este debe ser rápido para evitar la formación de grandes cristales, lo cual perjudicaría en su estructura. También se sugiere la utilización de equipos IQF. Por último tenemos el envasado.
Aquí los bifes se pueden recibir en bolsas de polietileno y de polipropileno y pueden ser colocados en cajas de cartón corrugado, de cartulina o de cajas de cartón micro corrugado, ya sea para la venta al público o para la venta al mercado. Después de la retroalimentación hecha por mis compañeros, vamos a dar un pequeño resumen para después pasar a lo que es el diagrama de flujo del proceso esquemático de la aplicación de la transglutaminasa. Primero, la transglutaminasa vamos a decir que tiene la capacidad de ligar proteínas. Esto quiere decir que va a ayudar a que la carne, en este caso específicamente, tenga una textura firme, con una viscosidad perfecta y un color también muy característico. ¿Cuál es la importancia de esta enzima? Es que vamos a aprovechar al máximo el producto escogido. Y también vamos a decir que esta no va a afectar a la composición del producto, sino que va a hacer que las propiedades se mantengan. Ya, otra de las importancias de la enzima es que esta fue obtenida biotecnológicamente, es decir, es una enzima, se podría decir recombinante. Es por eso que esta tiene la capacidad de mejorar estos procesos como los que ya mencionamos, que es la producción de carne reconstituida. A continuación vamos a pasar al diagrama esquemático, o es decir, el diagrama de flujo del proceso. Como primer punto vamos a tener lo que es la selección de materia prima. En este proceso lo que se ocuparon fueron cabeza y cola de lomos, pero también se pueden ocupar músculos chicos de bajo valor de venta. Seguidamente del mezclado. Este es el punto crucial del proceso, porque aquí es en donde vamos a utilizar lo que es la enzima. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la unión de la carne más la solución de transglutaminasa. Cabe recalcar que esta transglutaminasa puede ser en polvo o líquida. Si la utilizamos en polvo, esta va a ser utilizada directamente en la porción o el pedazo de carne para que ésta realice su acción. Pero utilizando la líquida, como la que utilizamos en este proceso, es mezclarla con la carne. Esta solución va a ser previamente hidratada al 20%. En una proporción, al final vamos a tener 50 mililitros sobre 950 gramos de carne. Esta mezcla va a ser relativamente en un tiempo corto. Después de pasado este tiempo, vamos a proceder a lo que es el embutido. El embutido va a ser realizado en cámaras helicoidales al vacío, generalmente. Después del embutido, vamos a pasar a lo que es el atemperado. El atemperado va a ser dentro de las 24 horas a una temperatura gradual de -2 a -3 grados centígrados. Y después de las 24 horas van a pasar a cámaras de temperado de -5 a -4 grados centígrados. Estas cámaras de temperado son así, como las que muestro a continuación. Estas generalmente son utilizadas para procesos que son realizados en masa, como en este caso la producción de carne es un proceso realizado en masa, es decir, que se produce grandes cantidades en un corto tiempo. Se utilizan estas cámaras de atemperado que son específicamente para procesos industriales muy grandes. Después del atemperado vamos a pasar a un feteado. El feteado es simplemente el corte de la carne después de haber pasado por la temperación y por el embutido. Este feteado se utilizan, valga la redundancia, feteadoras. Estas feteadoras, ¿qué es lo que van a hacer? Es cortar la carne en rebanadas o en porciones que uno quiera. Un congelado. El congelado simplemente ayuda a que la carne se mantenga fresca. Esto generalmente se realiza a una temperatura de -18 grados centígrados para finalmente pasar a un envasado. Y este envasado puede realizarse en cajas de cartón corrugado o bolsas de polietileno para salir a la venta. Cabe recalcar que este producto es de bajo valor de venta, es decir, que no va a tener un costo adicional
o no va a sobrepasar los precios comerciales ya establecidos. Conclusiones. Tomamos en cuenta que el uso de las enzimas en la industria tanto alimenticia como en otras industrias ha tenido un gran renombre, ya que éstas ayudan a la obtención de productos de mejor calidad a un costo ligeramente inferior a los procesos tradicionales. También decimos que la transglutaminasa en este proceso industrial tiene un valor aplicativo muy alto, que no es complicado, pero que presenta grandes beneficios tanto para consumidores como para productores, específicamente en obtención de carne reconstituida de bajo valor de venta. Otra ventaja muy importante es que esta enzima no solo está dirigida a productos cárnicos, sino que puede ser utilizada en productos lácteos y panificables, respectivamente, mejorando su textura, viscosidad, forma, etc., debido a su capacidad de ligar proteínas. Finalmente, debemos dar suma importancia al uso de enzimas de manera industrial, es decir, su aplicación, ya que no solo mejoramos procesos en sí, sino que también podemos reducir costos e incluso disminuir procesos contaminantes.